Procesos cognitivos. Para entender este concepto, debemos entender primero qué es cognición. Cognición es el conjunto de procesos mentales por los cuales adquirimos y usamos el conocimiento. Estos se dividen en procesos cognitivos básicos o simples y los complejos o superiores. Los simples se dividen en sensación, percepción, atención y concentración y en memoria. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo y está constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata de un fenómeno biológico. La percepción consta de un proceso constructivo a través del cual organizamos y damos sentido a los estímulos o datos, ya sean externos o internos, estos provenientes de los sentidos. Fluye continuamente, focalizándose cada cierto tiempo en ciertos datos, esto en forma selectiva, haciendo imperceptible otros datos. La focalización de la percepción está influida por características del estímulo y por factores del individuo, como sus intereses y la voluntad. La percepción distorsionada, en el cual cierto arreglo de datos es interpretado por el individuo de una manera errónea, esa se denomina ilusión. En palabras simples puede decirse que es la organización e interpretación de la información que provee el ambiente. La atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. En los procesos cognitivos, el papel de la atención es fundamental. Gracias a este proceso, podemos codificar algunos estímulos y desechar otros. La concentración es el aumento de la atención de un estímulo sobre un espacio. Memoria es la facultad que permite traer el pasado al presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia. Dicho proceso consta al menos de dos momentos o etapas distintas: almacenamiento o registro de la información y recuperación de la información. La memoria reconstruye los datos alguna vez percibidos y almacenados, pero también construye o modifica datos almacenados por la influencia de otros procesos cognitivos y afectivos. Memoria a corto plazo. Duración limitada, almacena brevemente y procesa la información seleccionada de los registros sensoriales. Memoria a largo plazo. Mantiene información permanente y es ilimitada. Esta información se mantiene de forma inconsciente y se vuelve consciente cuando la recuperamos. Los procesos cognitivos superiores o complejos son los siguientes: pensamiento, lenguaje, inteligencia, aprendizaje, motivación, emoción e imaginación. Pensamiento. Proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. Procesa información, imágenes, sonidos, símbolos, ideas y emociones, estableciendo relaciones entre los datos. Análisis y la síntesis, la asimilación y la acomodación son algunas de las operaciones del pensamiento más fundamentales y corrientes. La resolución de problemas es un tipo especial de estrategia de pensamiento que surge cuando hay que dar una respuesta apropiada a una situación problemática. Las operaciones de pensamiento son: 1. Formar concepto. Se atribuye propiedades a una cosa para clasificarla y definirla. 2. Elaborar juicios. Establecer relaciones entre dos o más conceptos. 3. Realizar deducciones. Obtener conclusiones comparando varios juicios. También existen diferentes tipos de pensamiento, los cuales son: deductivo, el cual quiere decir que infiere una conclusión a partir de una o más premisas, de lo general a lo particular. También está el inductivo, que habla de que de hechos particulares se llega a una conclusión general. El analítico, por otro lado, se utiliza para plantear, resolver problemas y tomar decisiones. El creativo habla de que es caracterizado por la fluidez, originalidad y flexibilidad. El crítico, analizar, entender o evaluar la manera en que se organizan los conocimientos. Las teorías y expositores son: Aristóteles fue el primero en señalar que un concepto es la representación mental de una cosa que se forma a partir de la abstracción de la información que nos proporcionan los sentidos. Podemos también apreciar el lenguaje. Un sistema de signos vocales es el sistema de signos más importante de la sociedad humana. Al permitir la acumulación del significado y de la experiencia,
puede preservarse a través del tiempo y transmitirse a las generaciones futuras. Lenguaje y pensamiento se posibilitan mutuamente, permite la expresión y comunicación de pensamientos. Teorías y expositores. Jean Piaget define que el desarrollo del pensamiento es anterior al del lenguaje y, por ello, este sería únicamente un instrumento para la expresión del pensamiento. Lev Vygotsky define que el lenguaje y el pensamiento eran dos elementos distinguibles, pero con un área común que se manifestaría fundamentalmente en el lenguaje interior, pensamiento, mientras que el lenguaje expresado oralmente, el exterior, sería dependiente en gran parte del contexto social del individuo. Bernstein, su teoría sociolingüística demostró la dependencia del pensamiento respecto del lenguaje. Es decir, cuanto peor se habla, peor se piensa. Inteligencia. Habilidades implicadas en el aprendizaje y la conducta adaptativa. Constituye el nivel superior de la actividad humana. Para su funcionamiento requiere de las siguientes capacidades: percepción, imaginación y pensamiento. Teorías y expositores. Grandel. Teoría de inteligencias múltiples. Propone 8 tipos de inteligencia. Inteligencia musical. Tiene que ver con el proceso de elaboración y de apreciación de la música, sus ritmos, sus variaciones. Inteligencia lógico-matemático. Habilidad para realizar operaciones mentales que tienen que ver con un sistema formal. Inteligencia lingüística. Gracias a ella somos capaces de usar con mayor o menor pericia el lenguaje, que es la herramienta gracias a la cual nos relacionamos y construimos sociedades complejas. Inteligencia espacial. Tiene que ver con nuestra habilidad a la hora de recrear espacios en nuestra imaginación y manipularlos mentalmente. Inteligencia interpersonal. Esta capacidad tiene que ver con la empatía y el modo en el que tenemos éxito al imaginar cuáles son los estados mentales que están ocurriendo en los demás. Inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia tiene que ver con el modo en el que aprendemos a analizar todo aquello que ocurre en nuestra mente. Inteligencia sinestético, corporal. Por medio de esta inteligencia se conecta el cuerpo y el modo en el que éste puede ser movido. Y finalmente, inteligencia naturalista, la cual es una habilidad que tiene que ver con el éxito que tenemos a la hora de improvisar con los elementos de los que disponemos en nuestro entorno para utilizarlos de forma creativa y novedosa. Medición de la inteligencia. Existen distintos personajes que buscaron el desarrollo de métodos y tests creados con el objetivo de establecer parámetros para medir la inteligencia de las personas. Algunos de ellos son los siguientes. Galton se basa en la premisa de la heredabilidad de la inteligencia y que la discriminación sensorial es la base de dicha facultad. Cattell, primero en utilizar el término test mental. Su investigación se basa en tareas sencillas como la asociación de palabras, agudez visual y la discriminación de pesos. Binet creó el término nivel mental para expresar la puntuación en su test y esto posteriormente sería conocido como edad mental. Más adelante aparecería el término cociente intelectual. Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes a través de la experiencia. Teorías y expositores. Pavlov, teoría del aprendizaje condicionado. Establece que el aprendizaje se da a partir de asociaciones entre un estímulo condicionado y un estímulo no condicionado, obteniendo así una respuesta determinada. Esto se conoce como condicionamiento clásico. Emociones. Las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas por respuestas neuronales, hormonales y conductuales. Generalmente se experimentan como agradables o desagradables. Teorías y expositores. Teoría de James y Lange. Sugiere que basamos nuestros sentimientos en sensaciones físicas. Teoría de Cannon-Barth. Indica que los sentimientos son puramente cognitivos. Teoría de Schachter y Singer. Sostiene que las emociones se deben a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero también a las respuestas corporales.
Puede decirse que es una mezcla entre las teorías de Cannon-Bard y James Lange. Motivación. Un motivo es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta. La motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí misma, mientras que la motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias de la actividad. Teorías y expositores. Teoría freudiana. Establece que la conducta motivada es un intento por reducir un estado desagradable de tensión del cuerpo, generado por la necesidad, y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio. Teoría de activación. Propone que cada individuo tiene